buenas noches, amados hermanos. Les saludo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Estamos listos para compartir la palabra del Señor en esta noche, culto de celebración. Y vamos a empezar y voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 11 al 18. Antes oramos, hermanos, ¿sí? Vamos a orar para pedir la dirección del Señor para este tiempo. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, por este precioso tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, compartir tu palabra y escucharla también, Señor, a mis hermanos que están en las redes sociales, están ahí frente a sus televisores. Que Dios, a través de su palabra, nos hable en esta noche. Te pedimos, Dios Todopoderoso, Dios bendito, que obre, Señor, en nuestra vida, Señor, para corregirnos, para instruirnos, Señor, bendito Dios, y a través de tu bendita palabra, permítenos seguir caminando, Dios, en aquel reto que tenemos como cristianos, Señor, de seguir adelante, de perseverar en tus caminos, Señor. Bendito Dios, nos ponemos en tus santas y preciosas manos en esta noche, Señor. Para mí es un privilegio compartir tu palabra, precioso Dios, y te pido, Dios, que me ayudes a través de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a leer Gálatas 6, capítulo 6, verso 11 al 18. Dice, Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Pablo está culminando esta preciosa epístola a los Gálatas y ha tenido que hablar desde el capítulo 1 acerca de que no hay otro evangelio, no hay un evangelio diferente, uno solo es el evangelio y es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También tiene que ser enfático en cuanto a su ministerio como apóstol. La autoridad de él como apóstol le hace que él tenga que hablar claramente y sin rodeos a los Gálatas, ¿no? Hacerles ver los propósitos, ¿no?, de la palabra de Dios, por qué Dios usó la ley en un determinado momento, ¿no? Era para que nos lleve a Cristo. Entonces, frente al conflicto generado en ese tiempo por aquellos fariseos, judaizantes, aquellos que mezclaban o que pretendían mezclar las obras de la ley con la gracia, y eso implicaba que prácticamente estaban desconociendo la obra de nuestro Cristo Jesús. Entonces él tiene que tomar, dice, el toro por las astas, ¿no? Y reprender y llamar la atención, ¿no? Fíjense que hasta a Pedro tiene que llamarle la atención, ¿no? Porque Pedro también, sea por temor, o sea por congeniarse también con aquellos judíos, fariseos judaizantes, se estaba consintiendo y estaba pues permitiendo que esa levadura esté aumentando, ¿no? Y esté
malogrando los propósitos de Dios. Entonces, tiene que hablarle acerca de la fe, ¿no? Tiene que hablarle acerca de la gracia, tiene que hablarle también acerca de los propósitos de la ley, les exhorta en contra de volver a la esclavitud, ¿no? Entonces, si ahora estamos viviendo en la gracia, ¿por qué tenías que volver a vivir en la carne? Dice, ¿no? Y les llama la atención a los Gálatas, le tiene que usar palabras fuertes, como decir, oh Gálatas insensatos, dice, ¿no? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, dice, ¿no? Entonces, una llamada de atención fuerte de Pablo a los Gálatas, y ya, bueno, culminando esta epístola, podríamos pensar que a través de esas exhortaciones, llamadas de atención y aclaraciones que tiene que hacer Pablo, podríamos pensar que hay una victoria contundente sobre estos fariseos, ¿no? Pero vemos que la iglesia, con el pasar de los tiempos, sigue siendo perturbada por estas cosas. Es nuestra realidad. La realidad es que el legalismo ha llegado a ser parte importante de la cristianidad. Tanto así que la mayoría de los integrantes creen, en cierto modo, que es legítimo también, ¿no? Es legítimo en cierto modo el obrar, ¿no? El hacer obras y creyendo que eso es necesario para nuestra salvación. La razón, mis amados hermanos, es que la palabra de Dios nos advierte. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, dice, ¿no? Dice la palabra nos advierte, dice que habrán muchos falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros, dice, ¿no? Y eso lo experimentamos aún en nuestros tiempos, ¿no? Acerca de falsos maestros, falsas doctrinas. Pablo los llama un evangelio diferente, ¿no? Y quien traiga un evangelio diferente, dice, sea anatema, ¿no? Ya sabemos el significado de aquella palabra, ¿no? Sea maldito, dice, ¿no? Así dice la palabra. Por ello el cristiano, mis amados hermanos, debe estudiar y observar la palabra de Dios. Ahí en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, ¿no? Entonces es necesario, mis amados hermanos, que tengamos que estudiar y observar la preciosa palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar las respuestas a nuestras inquietudes, a las interrogantes que podamos tener aún en estos tiempos. Pablo escribe a los Gálatas, quienes estaban esparcidos en un ambiente rural, la mayoría eran obreros del campo, y a fin de comunicarse con su mentalidad y circunstancias, Pablo usa un lenguaje y metáforas apropiados para ello. 4 cosas con las que ellos estaban muy familiarizados, ¿no? Como llevar fruto, llevar cargas, llevar semillas y llevar las marcas también. Llevar las marcas, enfatiza aquí, porque muchos aún en esos tiempos eran esclavos y llevaban las marcas de sus amos. Pablo va a usar estas metáforas para poder explicarnos, ¿no? Para poder explicarnos y vemos que acerca de la verdadera libertad en el Espíritu. Cristo, amados hermanos, ha de ser o bien todo o bien nada en el hombre. No hay parcialidad o intermedios. El que es justificado por la gracia del Señor Jesucristo es un cristiano. Y el que trata de ser justificado por las obras de la ley no lo es en absoluto.
No podemos mezclar obras de la ley con la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera libertad en Cristo se evidencia en el andar en el Espíritu. Primero, llevar fruto. Ahí en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23, dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley, dice, ¿no? Amados hermanos, el fruto crece según una rama permanece en la vid. Ahí lo vemos en San Juan capítulo 15, verso 5, dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Dios, ¿qué podríamos hacer, mis hermanos? Separados de Dios sería imposible también llevar fruto, mis amados hermanos. El Espíritu Santo es el que produce una clase de fruto y es la imagen de Cristo en el creyente. Ese fruto, imagen de Cristo en el creyente. Pablo va a finalizar estos versos diciendo: contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Enfatiza Pablo esto. Claro que no. Estas son virtudes gratas de Dios, gratas porque es beneficio para otros y es buena también para nosotros. Y esto no es producto del esfuerzo humano. Esto se produce por una relación íntima con el Señor. Si hay una relación íntima con el Señor, hermanos, vamos a tener la imagen de Cristo en nuestra vida. Y eso va a producir frutos. Ahí leemos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El mundo va a conocer aquellos frutos que realmente llevamos por una estrecha relación con nuestro Señor. Una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, nos va a hablar acerca de llevar cargas. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad, dice, las cargas de los unos. Tan bueno, tan precioso es tener un hermano que esté a tu lado, ayudándote cuando estás experimentando debilidad, cuando estamos experimentando de repente fracasos, tentaciones, pruebas, infortunios. Un hermano que esté de tu lado para ayudarte. Y eso debemos hacer. En lugar de alejarnos, debemos acercarnos al lado de ellos, ponernos de su lado, ser empáticos con la necesidad, con la debilidad de repente de nuestros hermanos y ayudarlos a salir adelante, ayudarlos a seguir caminando. Por eso es bueno, dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque con ellos se está cumpliendo la ley de Cristo. Los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo es que nos amemos los unos a los otros, como dice ahí Juan capítulo 13, 34 y el capítulo 15, verso 12. Nos habla acerca de que debemos amarnos los unos a los otros, así como yo os he amado, dice la palabra del Señor. Y por medio de ello estamos cumpliendo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es superior, amados hermanos, tiene que decirnos que es superior a la ley de Moisés. La ley dada por Moisés prometía vida a cambio de obediencia, pero no daba el poder para obedecer. Alentaba a obedecer los mandamientos o las leyes por temor al castigo. En cambio, la ley de Cristo es una constante instrucción para los que ya tienen vida, para los que ya poseen una vida nueva. Los creyentes son
capacitados por el poder del Espíritu Santo, y su motivación es el amor hacia nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, habla acerca de llevar la simiente. Gálatas 6, versículos 7 al 9, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayemos, ¿no? Si no desmayamos. Realmente segamos lo que sembramos, ¿no? Muchas veces, amados hermanos, la realidad es que nuestra siega es mucho mayor, ¿no? Como dice la palabra, vamos a segar a 30, 60 y al 100 por uno. Igualmente el Salmo 126, vamos a lecturarlo. Salmo 126, del verso 5 al 6, dice la palabra: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, ¿no? Realmente llevar la palabra de Dios no es tan fácil. Tiene sus retos, tiene su esfuerzo. El historiador J.A. Fraude, para explicarnos acerca de llevar la simiente o la semilla, nos dice, una lección que la historia repite con claridad es que el mundo está edificado sobre una base moral y que a la larga bien les va a los buenos y que a la larga mal les va a los malos. Por eso la Biblia nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y sembrar para la carne significa gastar los bienes, gastar dinero, gastar tiempo en uno mismo, en sus propios placeres y comodidades. Esto muchos lo hacen o muchos lo priorizan también en este tiempo, ¿no? Y sembrar para el Espíritu es emplear los bienes, el tiempo, el esfuerzo para el avance de los intereses de Dios o de la obra de Dios también, ¿no? Y el versículo 10 nos dice así: que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Por eso que hagamos bien a todos y mayormente a los hermanos. A los hermanos hay que estar pendientes de aquellas dificultades, aquellos sufrimientos que puedan estar pasando nuestros hermanos, y hagamos el bien con ellos. Hagamos el bien con ellos, porque esto es una marca del amor de Dios también. En cuarto lugar, debemos llevar las marcas. Gálatas 6:17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En toda esta porción de la palabra, Pablo concluye con esto, porque él ya prácticamente ha hablado todo a través de esta epístola a los Gálatas. Les ha explicado a todo acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y haber recibido el Espíritu por la fe. Y él dice, ¿no? De aquí en adelante nadie ya me hable o nadie ya me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Pablo, un hombre que había sido esclavo de la ley, un judío, un fariseo, pero había sido librado por el Señor Jesús. Y ahora pertenecía al Señor Jesucristo como esclavo rendido a Él. Pablo dice: tengo en mi cuerpo las marcas de mi Señor. Soy su propiedad. ¿Quién de nosotros puede decir: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo? O soy de su propiedad. O Cristo es mi amo, o Cristo es mi Señor. Eso es lo que debíamos decir, porque siendo conscientes
de lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios nos libertó de la esclavitud del pecado, mis amados hermanos. Ahora somos libres al pecado, pero tenemos una libertad para elegir también y rendirnos al señorío de Cristo, siendo esclavos del Señor Jesucristo, así como Pablo lo está diciendo en su palabra. Llevo en mis marcas, en mi cuerpo, las marcas de mi Señor. ¿Qué eran esas marcas? Las cicatrices que había recibido de sus perseguidores. Él había sido abofeteado, había sido castigado con azotes, había sufrido naufragios, persecuciones, burlas, de todo había sufrido, cárceles también, azotes, dice su palabra, pero también él es consciente que también su corazón había sido circuncidado, sí, en un nuevo corazón. Ahí llevaba las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Esas marcas que él tenía era el amor a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que nadie me reclame, no me habléis más acerca de las marcas de la circuncisión, aquellas marcas visibles que indican esclavitud de la ley. Yo llevo las marcas de mi nuevo amo, nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo un nuevo corazón, ¿no? Un nuevo corazón. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, mis amados hermanos. Dios nos ha dado un nuevo corazón, nos ha mudado un corazón nuevo, un corazón sensible que ama a Dios y que puede amar también a nuestro prójimo y que puede amar también a nuestros enemigos. Tan precioso es nuestro Señor que ha hecho todo eso en nosotros. Ahora vamos a ver que Cristo, no la ley, es la regla de vida del creyente. El verso 18 dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Nosotros debiéramos andar como Él anduvo. Esta es una norma aún más alta de la que fue establecido por la ley. La ley era prohibiciones. La ley era temor a morir por causa de quebrantar un mandamiento. Pero sin embargo, el cristiano no anda con ese temor. El cristiano anda para agradar a su Señor. Y si procede de esta manera es por el amor maravilloso que le tiene a su Salvador. Y somos capacitados nosotros para vivir vidas santas mediante el Espíritu Santo, mediante el Espíritu Santo de Dios. Y queremos vivir vidas santas porque amamos a Cristo. La justicia exigida por la ley es cumplida por los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu de Dios, estamos cumpliendo toda justicia divina. Romanos 8:4. Leamos Romanos 8:4. Dice la palabra: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién anda conforme a la carne? Sabemos que está bajo maldición. ¿Quién anda conforme a querer agradar a la ley mosaica está bajo maldición? Esa es una conclusión, mis hermanos. O somos de Cristo y vivimos por fe y vivimos para agradar a Dios, o se vive también queriendo cumplir la ley, y esos son esfuerzos solamente humanos. Y no vamos a poder cumplir la ley. Y quien quebrante, sabemos, quien quebrante un solo mandamiento, se hace merecedor también prácticamente de haber quebrantado todos también los mandamientos. Se hace culpable, se hace maldito. Es una maldición querer vivir bajo las obras de la ley, mis amados hermanos. Oremos en este tiempo,
Pablo es concluyente aquí, enfático al decir: yo llevo en mis cuerpos las marcas de mi Señor. Llevemos, determinemos vivir para Cristo, y si aún así, viviendo para Cristo, sufrimos, démosle gracias a Dios porque estamos cumpliendo la ley de Dios, agradando a nuestro Señor. Oremos, amados hermanos, porque es realmente maravilloso tener un nuevo corazón y llevar realmente las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Realmente a través de esa gracia maravillosa es que le pertenecemos a nuestro Señor, porque Él nos mudó en un nuevo corazón. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por tener ese privilegio de poder leer tu palabra, Señor. Quizás se vendrán tiempos más difíciles en que aún seremos perseguidos. Aún en estos tiempos ya estamos experimentando, se están cerrando los templos. ¿Hay algún propósito en las tinieblas para tramar esto? Pero bendito Dios, tu palabra, Señor, aún se sigue sembrando. Aún tenemos ese privilegio, Señor, de llevar la preciosa semilla. Y si aún tenemos que hacerlo con lágrimas, Señor, bendito Dios, hay recompensa de parte de ti, Señor. Gozo, Señor, de poder ver almas convertidas a ti, Señor. Almas renovadas, Señor. Almas que han dejado, Señor, de vivir, Señor, queriendo hacer obras para lograr su salvación. Almas que reconocen que el Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Almas que reconocen que no han tenido que hacer nada para ser salvos, solamente reconocer aquella maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Oh bendito Dios. Y por eso, esa gratitud, Señor, es que amamos a nuestro Cristo. Vivimos para Él. Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y bendito Dios, que cada uno de nosotros podamos tener ese gozo en nuestro corazón, de decir que ya no estamos viviendo bajo las obras de la carne, sino bajo tu Santo Espíritu, Señor, y ello hace producir en nosotros frutos nuevos, frutos de bendición con los cuales podemos bendecir a los demás, bendito Dios. Frutos que son la imagen de Cristo en nuestra vida. Oh bendito Dios, obra, Señor, en tu iglesia, obra, Señor, para que estemos observando tu palabra, Señor. Bendito Dios, y poder desechar también aquellos falsos maestros, aquellas doctrinas falsas, Señor, herejías destructoras, dice tu palabra, que van a querer contaminar, Señor, bendito Dios, lo que tú ya has sembrado en nuestros corazones, Señor. Estar atentos, debemos estar atentos, Señor, bendito Dios, observando tu palabra, Señor, como aquellos hombres de Berea, Señor, bendito Dios, que examinaban, Señor, tu palabra, Señor, bendito Dios, para ver si era verdad lo que se le estaba predicando, bendito Dios. Así oramos, Señor, pidiendo tu bendición para tus hijos, Señor, bendito Dios, a través de tu Santo Espíritu, Señor, a todos aquellos, Dios, que son poseedores de tu gracia, Señor, guíalos, Señor, con tu Santo Espíritu, enséñales, Señor, bendito Dios, no los dejes, Padre, bendito Dios, tan precioso es tener un amo y Señor que pueda decirnos: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Oh bendito Dios, gracias una vez más por este precioso tiempo.
Así oramos y te agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén.